joven paraguaya que tiene problemas de estrabismo diseñó un software que permitirá detectar y monitorear problemas de movilidad ocular, una dificultad que hasta ahora los oftalmólogos diagnostican de forma manual. Gabriela Galilea, a diferencia de la mayoría, es incapaz de distinguir la profundidad de las cosas. Buscando ayudar a otras personas a detectar problemas de este tipo, decidió crear el dispositivo denominado Okimo. Actualmente la forma de diagnosticar problemas de movilidad ocular es manual y se basa en la observación subjetiva del doctor. El software diseñado está desarrollado para el seguimiento de los ojos, permite cuantificar los movimientos, su velocidad, amplitud y ver dónde hay un problema. Nosotros lo que hacemos es mostrarle un punto que se mueve en la pantalla de izquierda a derecha, que sería este acá representado en el gráfico. El punto se mueve izquierda, a derecha, y después vemos cómo el ojo le siguió. ¿Cómo le siguió el ojo izquierdo? Ploteamos y vemos que el ojo izquierdo no estaba siguiendo bien, ¿verdad? No estaba llegando al punto. Entonces hay un problema con los músculos del ojo izquierdo. Vamos a ver cómo le sigue el ojo derecho. Entonces ploteamos y vemos que el ojo izquierdo, si bien tiene ciertos cortes, sigue mucho mejor al target, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, este es mi plot, yo tengo estrabismo. ¿Qué significa eso? Que mi ojo izquierdo, los músculos son débiles y se van hacia adentro. Se puede ver perfectamente bien que la mirada no se une perfectamente, ¿verdad? Entonces, ahí podés ver mucho más gráficamente el problema. La implementación de este software también ayudará al doctor a tener los avances del tratamiento de sus pacientes. Entonces se hacen varios test a medida que se va haciendo la terapia. Y entonces el paciente puede ver, ok, este fue mi test del día número 1. Mira cómo estaban de distantes mis dos miradas, el ojo izquierdo y el ojo derecho. Y en el día 10 ya están juntos. Entonces el paciente siente, ok, mejoré, ¿verdad? Algo me influyó y es más fácil, digamos, seguir manteniéndole comprometido. Entonces eso es lo que nosotros realmente hacemos, ¿verdad? Y por otro lado, el paciente no se tiene que ir hasta el consultorio del doctor, ¿verdad? Con este sensor en su casa ya directamente puede hacerlo, o en el caso de gente de escasos recursos, lo que nosotros queremos hacer es llevar el sensor a todas las escuelas públicas. Entonces hacemos un diagnóstico preventivo a todos los que tienen problemas, y los que tienen problemas desde la misma escuela pueden seguir el tratamiento sin tener que venir a Asunción. Actualmente el dispositivo está siendo usado en varios sanatorios en lo que refiere a diagnóstico y monitoreo. La intención es hacer al software cada vez más preciso. Para ello, en un plan piloto se examinará a 5.000 niños.